El problema específico de España es la competitividad y, obviamente, en una nación que carece de política monetaria, es decir, tiene poca capacidad para mover los tipos de interés para atraer capitales y carece de tipo de cambio, es decir, no puede devaluar la divisa, como ha hecho encubiertamente Reino Unido en los últimos prácticamente 18 meses, pues no les queda más que el ajuste que todos ustedes conocen, o todos vosotros conocéis, que es el ajuste vía salarios y vía precios, ¿no? ¿Cuánto se cuantifica esto? Es decir, ¿cuánto nos va a costar por entrar ya en la cesta de la compra? Pues el diferencial de competitividad con Alemania se ha ampliado un 15% desde que entramos en el euro. Pues prácticamente eso será lo que tenga que corregir los precios y los salarios en España para poder empezar a corregir la deriva que tenemos. Estamos ahora con un problema muy importante, ¿no? Porque se está hablando de unas subidas importantes de productividad. Pero esas subidas de productividad del empleo se están produciendo porque se echa gente a la calle, no porque se ajustan los salarios. Con lo cual, al final, los trabajadores que continúan trabajando siguen siendo igual de poco competitivos. La masa salarial cae por el número de trabajadores, pero individualmente sigue estando muy alta. De ahí que las medidas que se quieran tomar sea reducción del salario individual. Es un círculo vicioso porque no se corrige hasta que no se vuelva a crear empleo, es decir, hasta que tú no vuelves a contratar a gente con salarios más bajos. Y, por lo tanto, dependeremos, en cierto modo, al momento que se vuelva a construir empleo para recuperar competitividad. Como no sabemos cuándo se va a reconstruir el empleo, pues vamos a estar en esta dinámica durante una temporada. Con lo cual, lo mejor que puede ocurrir, y está mal decirlo, y todos estamos afectados, y yo el primero, según nuestra renta disponible, es ser capaces todos de asumir el sacrificio de que tenemos que trabajar más y ganar menos. Y que no queda otra. No queda otra. Porque el problema de competitividad de España no se puede solucionar de otra manera. Por lo menos a corto plazo. Ojo que estoy hablando a corto plazo, obviamente con reformas estructurales, innovación dirigida, bla, 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 pues probablemente a medio plazo se podrá, pero a corto plazo no hay otra salida. Y esto lleva a la palabra maldita, tan de moda en los últimos meses, que es la palabra deflación, ¿no? Que es perversa por dos motivos. Si tú piensas que mañana vas a tener menos renta disponible o piensas que los precios van a caer, retrasas tus decisiones de consumo e inversión, en primer lugar. Y segundo, la inflación tiene un efecto perverso sobre tus deudas, porque tus deudas en términos reales valen más. Vale, al final vas a tener que pagar más, porque tu poder adquisitivo está cayendo por las mismas deudas que mantienes, ¿no? Con lo cual, el problema específico de España se resuelve a corto plazo, ya digo, a través únicamente, y ojalá haya preguntas que me obliguen a corregir esta percepción un poquito pesimista, pero se corrigen a través de sacrificio. Es que no hay otra. También es verdad que uno se para a pensar en cómo hemos vivido antes de la crisis y dice, joder, pues un poco de sacrificio tampoco nos viene mal, ¿no? Porque hemos vivido demasiado bien. Nos hemos creído la ilusión de la riqueza, ¿no? Hemos sido todos un poquito, yo el primero, nuevos ricos, ¿no? Hay un segundo problema, que es el problema un poco de ámbito restringido, que es el de las cuentas públicas. Aquí no voy a distinguir entre deuda y déficit, porque siempre pienso que están interrelacionadas. Es decir, a la medida que tú generas superávit presupuestario, tienes más capacidad para repagar tus deudas. A la medida que generas más déficit, tienes menos capacidad para pagar tus deudas. Yo siempre digo en términos de las deudas que no compro el mensaje del Gobierno de que España es diferente porque tiene menos deuda respecto a PIB que otros países. Porque a mí me da igual que tú tengas menos deuda que yo, si tienes menos capacidad de repago, si tienes menos riqueza interna, ¿no? Al final las deudas no importa el volumen que tengas, sino la capacidad que tienes de repagarlas. Estamos en una situación en términos de crecimiento de PIB y en términos de situación económica en general donde tenemos una cierta dificultad para pagar las deudas, ¿no? ¿Cómo se soluciona el problema de las cuentas públicas? Hay tres vías y tampoco hay muchos más y de verdad agradeceré que alguien me clarifique este tema. La primera es por dinámica normal de mercado, es decir, que es lo que ha estado esperando el Gobierno hasta prácticamente ahora, es decir, que haya un crecimiento nacional, internacional, mundial, China o quien sea, que tire, por lo tanto, de la actividad española y que tirando de la actividad española permita, a igual gasto público, incrementar la recaudación fiscal. Bueno, aquí nos chocamos con el primer ámbito que hemos comentado antes, con la falta de competitividad de España, con lo cual, a día de hoy es difícil pensar que el mercado, la dinámica de crecimiento del mercado, nos va a ayudar a solventar el problema de las cuentas públicas. Hay un segundo vehículo que es la política monetaria, que nosotros no controlamos, pero bueno, que el Banco Central Europeo te puede hacer el favor, que es a través de la hiperinflación. La hiperinflación actúa fundamentalmente sobre la deuda. Genero mucha oferta monetaria, si el dinero circula puedo generar un efecto inflacionario, primero sobre activos financieros y luego sobre activos reales, y ese efecto de la inflación significa que si yo tengo una deuda de 100 y la inflación año que viene es el 5%, pues en términos reales estoy pagando menos dinero sobre esa deuda de 100. De hecho, los fenómenos de deuda históricamente se han solucionado en muchos casos por instrumentos monetarios y por la hiperinflación. ¿Cuál es el problema de ahora mismo? Que yo acabo de señalar, la solución de España pasa por un proceso deflacionario por una vez, es decir, no por un proceso inflacionario,
y el proceso hiperinflacionario, es decir, la subida masiva de los precios que haga que tus deudas en términos nominales no valgan tanto, solo se puede producir por una vía, que es por la circulación del dinero. Y el dinero, como todos sabemos, y luego volveré sobre esto, en el tercer ámbito, no está circulando. Es decir, hay mucha masa monetaria, pero la velocidad de circulación del dinero, el efecto multiplicador, el dinero no está llegando a la calle, por decirlo así. Con lo cual, esta tampoco es una vía que tenga muchos visos de materializarse, ¿no? Con lo cual nos quedaría la tercera vía, que sería el ajuste, que todo el mundo está hablando ahora, que es el ajuste que pasa por una subida de impuestos o por una caída del gasto público. En definitiva, pagar más como ciudadanos y recibir menos del estado de bienestar. Y uno da vueltas y es que no encuentra muchas más alternativas, ¿no? Dicho esto, yo siempre lanzo el mismo mensaje, ¿no? Irlanda, por ejemplo, hizo una cosa muy curiosa, no creó nuevos impuestos ni subió los tipos marginales, sino que amplió la base de cotizantes. Es decir, gente que estaba excluida de la cotización, la metió a cotizar, o a tributar, perdón. Pero yo siempre pienso que tiene mucho más sentido luchar contra el fraude que subir los tipos a la gente. Es decir, si tú tienes un 23% reconocido de economía sumergida en España, joder, pues no me suba el tipo marginal y me cree nuevos impuestos, sino que luche contra ese 23%, porque si no estamos haciendo un pan como unas tortas. O sea, yo voy a pagar más para el tío que está defraudando, pues vamos a hacerlo al revés, ¿no? De hecho, yo soy de los pocos partidarios en este país, que lo he dicho abiertamente en 2 o 3 ocasiones en Valor Añadido, en mi blog, que yo soy partidario de una amnistía fiscal a la italiana. Italia ha conseguido aflorar un 5% de su PIB. Yo creo que hay que ponerles muchos condicionantes para que esa amnistía fiscal tenga resultado. Pero yo creo que ahora mismo, en un entorno tan complicado como el actual, aflorar un 5, un 10% de riqueza en este país tendría un efecto positivo para todos absolutamente brutal y además quitaría mucha incertidumbre, ¿no? Mi posición en el tema del gasto es exactamente lo mismo, es decir, que antes de bajar el sueldo a los funcionarios o antes de rebajar las pensiones, pues oiga, quitemos todas las subvenciones absurdas que hay, quitemos las duplicidades de administraciones que hay, tecnifiquemos la administración. Yo creo que ahora mismo es increíble que en el siglo XXI, pudiendo hacer este evento por Internet, pues crezcan los funcionarios de 700.000 a 3 millones en 10 años. Es que alguien me tiene que explicar esto. O sea, estamos haciendo las cosas al revés, o estos hombres lo que hacen es controlar cada uno un medio ordenador, porque no les llega, no cabe en la cabeza, ¿no? Con lo cual, mi visión es que tiene que haber un ajuste, pero mi visión es que ese ajuste tiene que hacerse un poquito con la cabeza y no con los pies, y no ir directamente a la renta disponible, sino ir más bien a aquellas ineficiencias del sistema que hemos construido durante todos estos años que hay que corregir. Pero, yendo al bottom line y viendo un poco lo que está pasando con los gobiernos, me da la sensación de que la renta disponible va a sufrir, por un lado, y por otro lado, por la vía de mayores impuestos, y por otro lado, pues por tema que vamos a tener que pagar de cosas de estado de bienestar que hasta ahora teníamos establecidos, ¿vale? Hago aquí un breve inciso respecto al gasto público, porque yo creo que nos quede claro a todos, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de las políticas keynesianas y se ha dicho que, bueno, que era una solución válida para unas situaciones aquí. Yo os doy 4 puntos, como esto es para formarse un poco, 4 puntos por los cuales las políticas keynesianas no han funcionado, ¿vale? Porque Keynes decía 4 cosas, y lo que pasa es que la gente oye Keynes y parece que ya vale todo, y entonces hay que saber lo que Keynes decía, ¿no? Keynes decía que las actuaciones sobre el gasto público tienen que ser, punto número 1, excepcionales. Porque si tú lo haces de manera recurrente, es decir, si la gente se acostumbra a la actuación del Estado, desalentas la iniciativa privada, se produce un efecto de endeudamiento elevado, se produce un efecto de expulsión del sector privado de la economía al final, etcétera, ¿no? Segundo, relacionado con esto, tiene que tener un carácter temporal. Insisto, no sustituir la iniciativa privada. Tercero, tiene que ser productiva. Es decir, si Keynes viera el plan E, salía corriendo. Si viera los 400 euros, salía corriendo. Utilizar el gasto público para políticas asistenciales en un entorno de recursos limitados es un suicidio, y lo estamos viviendo. Y cuarto, y esto es muy importante, las políticas de Keynes tienen aplicación en un entorno de equilibrio de oferta y demanda, porque son políticas de estímulo de la demanda. Si tienes ahora mismo sobrecapacidad financiera y tienes sobrecapacidad productiva, por mucho que tú intentes que el dinero circule, no circula, porque hay sobrecapacidad financiera, hay exceso en el sistema de capacidad. Si tú quieres que la gente invierta, no invierte, porque hay muchas fábricas vacías. Entonces, si uno se olvida de que son políticas excepcionales, temporales, productivas y con un entorno de demanda ajustada, o de oferta ajustada, perdón, pues va muerto. Eso para que lo tengamos un poco en mente.